Santa Teresa no buscó a Dios en los altares, lo encontró en el incendio de su alma. Y ese fuego no era devoción, era lucidez, porque hay dolores que no se curan rezando, sino entendiéndolos. Y ella lo entendió todo, incluso lo que su época no estaba lista para aceptar. Soy el sabio callejero, gracias por estar aquí. Antes de seguir, suscríbete, deja tu like y dale hype al video al lado de los comentarios para que sigamos creciendo. Quédate hasta el final, porque te voy a contar la enseñanza más poderosa que dejó Santa Teresa. Una que no habla de religión, sino de la mente humana cuando por fin se atreve a mirarse sin miedo. Santa Teresa de Ávila nació en 1515, en una España que olía a incienso y poder. Era el siglo XVI. El imperio estaba en su apogeo, la Iglesia controlaba el pensamiento y la Inquisición vigilaba cada idea que oliera a libertad. En los templos se hablaba del alma, sí, pero nadie se atrevía a hablar de la mente. La fe era obediencia, y obedecer era la forma más segura de no desaparecer. En medio de ese mundo, una mujer decidió mirar hacia adentro, no porque quisiera huir del mundo, sino porque quería entenderlo desde la raíz. Teresa era intensa, curiosa, impaciente. Tuvo visiones, sí, pero antes tuvo crisis. Se enfermó, se desesperó, dudó, y justo ahí, en ese colapso de cuerpo y espíritu, empezó a descubrir algo que ni los teólogos ni los doctores podían explicarle, que el alma no es un refugio, es un campo de batalla. Su vida no fue la de una santa de estampita, sino la de una mujer que aprendió a navegar entre la culpa y la claridad. Le enseñaron que sentir era pecado y que pensar demasiado era peligroso, pero Teresa no sabía vivir a medias. Si iba a creer, iba a hacerlo con todo, y si iba a dudar también. Esa honestidad fue su revolución. Porque mientras el mundo se dividía entre creyentes y herejes, ella entendió que la verdad no necesita etiquetas y que el verdadero misticismo no está en escapar del mundo, sino en entender lo que te pasa por dentro mientras el mundo te golpea. Teresa vivió en la Contrarreforma, cuando Roma y España buscaban apagar cualquier voz que sonara demasiado libre. Era un tiempo donde los místicos caminaban por la cuerda floja entre la inspiración y la hoguera. Pero ella no hablaba de dogmas, hablaba de experiencia. No predicaba teorías, describía lo que veía dentro de sí. Y eso la convirtió en un fenómeno único, porque sus palabras no se sienten escritas desde el cielo, sino desde la tierra, desde el temblor de alguien que siente demasiado y aún así se atreve a decirlo. Ahí nació el castillo interior, su gran obra, un viaje hacia dentro del ser humano. No lo escribió para ser admirada, lo escribió porque sabía que el alma humana, si no se comprende, se destruye, y en cada línea se nota esa mezcla de dolor y lucidez, esa fuerza que solo tienen las personas que se han caído y se han levantado con más conciencia que fe. Teresa no hablaba del alma como algo etéreo, la veía como una casa viva. Por eso escribió El castillo interior, donde dijo que dentro de cada persona existen muchas moradas, muchas habitaciones, y que solo quien se atreve a recorrerlas con honestidad puede llegar al centro, donde está la calma, la claridad, la unión con lo más profundo de uno mismo. No hablaba de teología, hablaba de psicología siglos antes de que existiera esa palabra. Porque en el fondo lo que decía era simple. No puedes sanar lo que no te atreves a mirar, y no puedes encontrar a Dios o a ti mismo si vives huyendo de tu propio silencio. Teresa entendía algo que su época no podía procesar, que el dolor no es un castigo, sino una puerta. Cuando enfermó, cuando su cuerpo se paralizó, descubrió que hay dolores que no vienen para destruirte, sino para recordarte quién eres cuando ya no puedes fingir. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Eso escribió. Pero lo que en realidad estaba diciendo era, todo cambia, menos lo que llevas dentro si aprendes a habitarte. Esa serenidad que mostraba no era fe ciega, era autoconocimiento, una sabiduría que venía de la experiencia directa, de haber tocado fondo y haberse encontrado ahí con algo más grande que ella.
Pero Teresa no solo hablaba de calma, también hablaba de fuego, de esa fuerza interior que quema lo superficial y deja solo lo esencial. Sus visiones no eran misticismo vacío, eran metáforas de lo que pasa cuando alguien se deja transformar por dentro. Contaba que sentía una lanza de fuego atravesándole el pecho, y muchos pensaron que era un milagro, pero quizá lo que describía era la intensidad de comprenderse por completo, de ver lo que uno es sin filtros ni excusas. Eso duele, porque ver de verdad, verse de verdad, siempre duele. Pero después de ese fuego, llega la libertad. En su tiempo, hablar de experiencias interiores era sospechoso. La Inquisición observaba, los teólogos dudaban, los poderosos temían, y aún así Teresa siguió escribiendo. No para convencer a nadie, sino para compartir lo que descubría. Ella decía que no todos tienen que recorrer el mismo camino, pero que todos tienen uno, y que ignorarlo es vivir dormido. En una de sus cartas escribió: «No son las cosas exteriores las que hacen daño, sino las interiores». Una frase que hoy podría estar en cualquier libro de desarrollo personal, pero que en su tiempo sonaba a revolución, porque significaba que el poder, el miedo y las instituciones podían gobernar tu cuerpo, pero nunca tu alma, si aprendías a comprenderla. Por eso reformó su orden. Cambió los hábitos lujosos por túnicas simples, las oraciones repetitivas por silencio consciente, la obediencia ciega por discernimiento. Era una mujer de acción, una líder que unía la espiritualidad con el sentido común. Y eso molestaba, porque demostraba que se podía ser creyente sin ser sumisa y espiritual sin ser dogmática. Teresa no fue una santa obediente, fue una pensadora libre disfrazada de monja. Su fe no fue refugio, fue desafío, y su vida fue la prueba de que una persona puede transformar el sufrimiento en conocimiento si deja de pelear con él y empieza a escucharlo. Santa Teresa murió en 1582, en Alba de Tormes. Dicen que sus últimas palabras fueron: «Al fin, Señor, soy hija de la Iglesia». Y aunque suena sumiso, hay algo más profundo en esa frase. Quizá no se rendía ante la institución, sino ante la vida misma. Aceptaba el misterio con serenidad después de haberlo enfrentado con pensamiento. La historia la canonizó, pero si le hubieran preguntado, tal vez habría preferido ser recordada como lo que fue, una mujer que no le tuvo miedo a su mente. Teresa fue, sin saberlo, una de las primeras filósofas del alma. No formuló teorías, las vivió. No escribió tratados, escribió experiencias, y eso la vuelve inmensa. Porque en cada frase suya hay una enseñanza que sigue vigente, aunque hayan pasado 5 siglos. Nos enseñó que la paz no viene de afuera, que no se compra ni se reza, se entrena, que el alma no es un santuario, sino un espejo, y que lo que ves en él depende de cuánta verdad te atreves a sostener. Su castillo interior es una metáfora de nosotros mismos. Vivimos corriendo de habitación en habitación, buscando algo que ya está en el centro, esperando a que por fin nos sentemos a escucharnos. Y si la lees con atención, notas algo casi irónico. Santa Teresa, en su aparente quietud, era una revolucionaria. No necesitó romper leyes ni gritar en plazas. Revolucionó desde la conciencia, desde la calma, desde la introspección que hace tambalear sistemas completos, porque un ser humano que se conoce ya no puede ser manipulado. Solo Dios basta, decía, y traducido a nuestro tiempo suena más así: cuando aprendes a habitarte, nada externo te domina. Su enseñanza más poderosa es esta: no corras del fuego interior, no anestesies lo que duele, no lo tapes con ruido, míralo, escúchalo, porque ese fuego, el que arde sin destruirte, es la señal de que estás despertando. Santa Teresa no encontró la verdad en los dogmas, la encontró en su propio temblor. Y ese temblor, esa conciencia viva, es la misma que todos llevamos dentro, esperando que nos atrevamos a mirarla sin miedo. Así que cuando te sientas perdido, cuando la vida te deje sin respuestas, recuerda lo que enseñó sin decirlo, que dentro de ti hay un castillo entero esperando ser recorrido, y que el silencio, a veces,
no es ausencia de ruido, sino presencia de verdad. Comenta desde dónde me escuchas, deja tu like y dale hype al video al lado de los comentarios para que sigamos creciendo. Guarda este video y compártelo con alguien que lo necesite. Paz.